Hola, mi nombre es Mari García, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad trataré un tema en materia de medicina legal correspondiente a los elementos médicos biológicos presentes en un hecho delictivo. Se puede decir que estos indicios pueden ser encontrados tanto en el escenario del delito, en el cuerpo de la víctima o del victimario, como en las áreas relacionadas, ya sean próximas o distantes. De esta manera, el examen forense de los indicios, también denominados evidencia física, comprende los siguientes pasos: su reconocimiento en la escena del crimen, su registro documental con relación a la propia escena, su colección y preservación, su análisis, la interpretación de los resultados derivados del examen y finalmente el reporte de los mismos, es decir, la emisión del dictamen. El objeto de la búsqueda en el lugar de los hechos o sus alrededores es descubrir indicios, o sea, evidencia que permita contestar las siguientes interrogantes: ¿qué ha sucedido? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el autor? ¿Cómo y con qué se produjo el hecho? ¿Cuándo? ¿Dónde se cometió? ¿Y por qué se produjo? Estos elementos comprenden el estudio de los rasgos de sangre, el cual abarca dos momentos: el químico, que se lleva a cabo en el laboratorio, y el reconstructivo, que se cumple el escenario del delito como signo del crimen y como indicio del violento hecho perpetrado. En efecto, por estas trazas e impresiones sangrientas se reconstruye el crimen y a veces es posible llegar hasta el conocimiento del mecanismo del delito. Por otro lado, se encuentra el estudio del semen, el cual es el líquido espermático que se encuentra casi siempre en las agresiones con componente sexual. Por ello, hay que buscarlo en el escenario del crimen, en la víctima y el sospechoso, dado que su examen permite reconstruir los hechos e identificar a sus autores. Sus características bioquímicas, antigénicas, enzimáticas, lápida y minerales, al igual que la presencia de sus elementos formes, permiten determinar que una mancha es de semen. Por consiguiente, se halla el estudio de la saliva. La saliva es un indicio poco frecuente. Sus características organolépticas, así como su débil fluorescencia, permiten sospechar su existencia, la cual se confirma a partir de los elementos tanto químicos como citológicos que distinguen su composición. Igual que esta, el estudio de la orina es un indicio poco frecuente. La individualización mediante los sistemas grupales es poco confiable, no así con las técnicas genéticas, ya que puede contener células en suspensión de las cuales extraer ADN. También se halla el estudio del sudor. La tensión nerviosa produce en algunos delincuentes abundante sudoración, misma que macula sus vestidos. Mediante su composición química, así como por algunas características organolépticas, resulta factible su identificación. Por otro lado, la traumatología forense es el estudio de las lesiones del aparato locomotor. En ella están presentes las lesiones por armas de fuego, las cuales son consideradas como heridas contusas cuya etimología imprime caracteres particulares que permiten identificarlas. Las armas de fuego dan salida a proyectiles, a gases inflamables, productos de combustión de la pólvora y a partículas de pólvora más o menos quemadas. Estos productos escriben sobre la víctima sus testimonios y suministran los elementos del problema que se trata de resolver. En ella se hallan las lesiones causadas por un proyectil único, la cual es la típica herida que produce una bala que consta de orificio de entrada, trayecto y orificio de salida. Por otro lado, las lesiones originadas por proyectiles múltiples, disparos de escopeta, la cual es un arma de caza que posee 1, 2 o 3 cañones, como también las lesiones originadas por granos de pólvora, la pólvora que lleva el explosivo y que no se quema, y ella sale con el disparo pudiendo llegar a alcanzar una distancia de 60 o más centímetros. Como al igual que esta, las marcas producidas por el humo, la cual se denomina como el humo que sale por la boca del cañón, que puede alcanzar una distancia de hasta 30 centímetros, y las lesiones por proyectiles de alta velocidad, las cuales son lesiones más peligrosas con este tipo de armas. Por otro lado, se hallan las lesiones ocasionadas por armas blancas. Según la traumatología forense, las armas blancas son aquellos instrumentos utilizados como utensilios de ataque o de defensa. Están fabricadas de diferentes materiales como metal, madera, plástico, vidrio, entre otros, que a la hora de diagnosticar
hará inclinarse por técnicas de imagen diferentes. Se pueden clasificar en heridas pulsantes o penetrantes, heridas incisas o cortantes, heridas contusas o lesión por mecanismo contundente, heridas cortopunzantes o inciso-pulsantes, heridas cortocontundentes o inciso-contusas. La ubicación del cuerpo extraño es fundamental no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico en función a las estructuras afecto. Así, por ejemplo, el mayor porcentaje de lesiones en extremidades viene dado por lesiones por armas de fuego y por arma blanca. Y en el caso de esta última, el conocimiento de la anatomía da una idea bastante aproximada del daño causado por la misma, a diferencia de la herida por arma de fuego. En relación a las causas de daños biológicos o muerte por quemaduras, accidentes eléctricos o explosiones, los agentes físicos, calor, electricidad, calor radiante y radiaciones van a provocar un efecto común sobre nuestro organismo, el cual viene siendo quemaduras que pueden ser localizadas o generalizadas o de mayor o menor gravedad en relación con su extensión y profundidad. Desde el punto de vista clínico, las quemaduras se clasifican en diferentes grados dependiendo de su profundidad o extensión. Las quemaduras según profundidad de primer grado dan enrojecimiento de la piel. La lesión se localiza por la epidermis y es visible en el vivo. Las quemaduras en segundo grado se dan por formación de vesículas o flictenas que se producen por licuefacción del cuerpo mucoso de la dermis. Y las quemaduras de tercer grado existen en una destrucción parcial de la piel y formación de una escara. Afecta a la dermis y tejido conjuntivo. Como también existen las quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado, que son las más graves, y en ellas se produce una destrucción completa del tejido que puede afectar la dermis y epidermis, el tejido celular subcutáneo, músculos y en grado extremo a huesos. En el caso de las quemaduras eléctricas, el paso de la corriente a través del cuerpo humano puede producir lesiones cutáneas, viscerales o, en mayor gravedad, la muerte. Y en cuanto a la tecnología forense dentro de la medicina legal, es la disciplina que abarca el estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos y de todas sus circunstancias, así como las técnicas de conservación del cadáver. Haciendo énfasis en otro aspecto, la tecnología forense dentro de la medicina legal es la disciplina que abarca el estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos y de todas sus circunstancias, así como las técnicas de conservación del cadáver. Hay 7 tipos de fenómenos cadavéricos. Estos se dividen en enfriamiento, que es quizás uno de los fenómenos cadavéricos más útiles para determinar el intervalo post-mortem. Por otro lado, la deshidratación cadavérica, que se presenta a partir de las 8 horas post-mortem. Las líbices viscerales, que son manchas que aparecen en el cuerpo que nos van a ayudar para determinar la hora, causa de muerte y cómo se encontraba el cadáver. La rigidez, también llamado como rigor mortis, es el estado de rigidez e inflexibilidad en las extremidades y dificultad para moverse o manipular el cadáver. El espasmo, el cual es un fenómeno vital contrario a la rigidez. Los espasmos cadavéricos se clasifican como un tipo especial de rigidez cadavérica instantánea y sin fase de relajación previa. La putrefacción cadavérica, que es un proceso de fermentación pútrida de origen bacteriano. Esta putrefacción es una mancha verde que aparece alrededor de las 24 o 48 horas tras el fallecimiento y también depende de la temperatura ambiente. Y en último lugar, la autólisis, proceso por el cual el propio tejido humano se va desintegrando a sí mismo. La autólisis cadavérica en sí consiste en la digestión de los tejidos causada por la liberación de fermentos después de la muerte. A diferencia de la putrefacción, no hay intervención bacteriana.